Listo, todo usted. Bueno, eh, se consulta por un síndrome febril de 10 días de evolución asociado a una erupción. ¿Qué le gustaría saber de anamnesis y ordenada? Ok, ok, de la fiebre. ¿Qué preguntaría de la fiebre? Día, registro máximo, estado como general durante el cuadro febril y durante el registro. Si la curva mejoró o empeoró o si igual. Y se todos los días una fiebre. Bien. Si la erupción cutánea es cuando tiene la fiebre o ¿Cómo comenzó la erupción? ¿Cómo era la erupción cutánea? Algo más, así se De la fiebre. ¿Qué? Sale de casa con fiebre, por ahí. Sí, Claro, sí. se asocia a algunos también síntomas más de la erupción. Ok. Si está constatada, ya sé que es una obviedad, pero bueno, a veces que no, pero si está constatada. Si hay alguien Y sede con antérmicos, como sede con térmicos, bueno, después preguntaban de esta erupción. ¿Qué les gustaría saber? ¿Cuándo aparece? ¿Qué momento lo hizo? ¿En qué parte del cuerpo principalmente? ¿Cómo es? Si ha cambiado durante los días, si le pica, si hay alguno que pica. No, claro. Se Sí, aparece. se parece con la pica. Las características en sí de la erupción también se descubrieron. Bueno, le preguntaban fiebre, erupción, y si tiene otros síntomas asociados, que vamos a primero pasar más por la fiebre, que muy bien lo que dijeron, fue 2 semanas de evolución, registros mayores a 39, fue todos los días, no hubo días interrumpidos, rutina, y se asociaba a malestar general durante el registro, pero después el paciente estaba en buen estado general. Y en relación al rash, que muy bien preguntaron, aparece durante el registro febril, es un exantema maculopapular, asalmonado, confluente, que dura media hora y 1 hora. Después desaparece con relación a la fiebre. Y después, ay, no sé lo que dice ahí, pero no recuerdo, perdón, no sé. Puedo ver. Tranqui. Bueno, ¿Alguien sabe cómo ver esto? Bueno, eso. acá, juntos, ahí. Ay, Bueno, creo que los tres puntitos. Acá. Y uno pone. o el otro. Y no hay nadie más en caso que tenga. Y bueno, después hay otros síntomas asociados que la madre un bebé le baja el peso, más o menos 2, 3 kilos en los últimos meses. Lo ves más asténico, lo ves más cansado, refiere la mamá, y después si refiere que le duele todo el cuerpo. Que le duele el cuerpo. Le preguntarían en relación a qué es lo que le duele. Articulaciones. Sí, le duele la articulación. Volvemos a una versión de afecta ¿qué parte le duele? Porque no es lo mismo que te diga, no, ya tiene fiebre y se siente todo cansado, o si la madre refiere o el padre o el cuidador, que hay una parte del cuerpo que le esté doliendo particularmente. Como que eso también diferencia que es algo articular, es algo muscular, es algo tendinoso, o sea, no un movimiento. Ese contexto de fiebre o no. Está. Muy bien. ¿Qué más? Eso difícil de la Bien. Bien, lo que refiere. Bien, lo que refiere la madre, que es un dolor en rodillas y un dolor en muñecas. Que aparece en el registro febril, acá, ¿cómo se pasa? Ay, perdón. No, mira, no me hace la Pero tiene que saber que son el duele, que a veces pasa que en la computadora, si quieren saber que cuando uno le preguntan variedades de duele en la pantorrilla, entonces la localización del dolor abre agua, porque es lo mismo de lo muscular que de lo articular, o que localizado o difuso, que a veces le duele todo el cuerpo, típico de las adolescentes, que mira que le duele todo del pelo, entonces uno va haciendo algún diagnóstico y la importancia para llegar a un diagnóstico también es la base del laboratorio de la examen.
dónde le duele, desde cuándo le duele, porque es lo mismo que tengo un dolor que yo empezó a 3 días con una fiebre, que en realidad lo vino hace un año, o que es eso, y bueno, eso también son diferenciales. Las características del dolor, Si se despierta a las noches, pero no. las banderas rojas, dolor con fiebre y que despierta de noche, una bandera, descenso de peso con la bandera roja. Sí. A ver. Y también, o sea, me imagino si están eritematosa, serenatosa, Bien. calientes, Bien. no masaje, Si limita el funcionamiento, si tiene alguna deformidad, se va a ver eso. Y después, bueno, obviamente que estos son los síntomas que refiere, pero después también indagamos. Fiebre, ya dijimos, pero vómito, diarrea, otros síntomas constitucionales, que es lo que es el paciente, bueno, está chiquito, pero también nos puede. Perdón, ay, puede causar. Le duele, quiere decir jugando la pelota, va al colegio, y no, le duele y después ir al colegio, hacia fútbol y todo el fútbol. Creo que por ahí lo dijeron, es un dolor que lo desencadena la actividad física, porque es una cosa, o es un dolor que aparece, como que lo quiero dar su reposo y ahí sí nos vienen a volver a gustar. Es más que dolor, es la rigidez y la tumefacción. Ahora estamos acá con pacientes que tienen fiebre, rash, dolor, un par de Tal cual. Eso y después lo que dijimos, hacer un rol de salud pediátricos, que trabajan de beneficio único y van a ser completas para la edad. Recordamos que tiene 4 años. Al examen físico y por si el tema que les interesa para el pasillo. No, Ya lo conocemos nosotras, pero hay algo que también creo que tiene 10 días de fiebre. No tenemos un síndrome prolongado, pues ahí Se llama Parkinson Rash. claro, hay otras cositas que ya bien, pero bueno, 10 días, el chico venía de una zona rural, pues hay cosas que también uno tiene que preguntar, de dónde vienen, dónde viven, está en contacto con animales, acá hay infecciones que pueden resultar de la misma manera. Comienzo por preguntar de dónde viene el paciente. Ella había dicho si los padres o los pacientes tienen síntomas parecidos, entonces uno va tomando. Este chico tiene otras cositas, pero bueno, siempre cuando nos van a tocar la puerta, por lo menos de un par de cosas que tienen que estar pensadas y descontadas, porque por eso tiramos el tratamiento. Sí, la idea de este momento es pensarlo como pediatra y no el sesgo de que sabemos que es una que clase de ayer, pero sí con pediatra y qué cosas te tienen que sumar. O sea, un chico que no juega, que juega hacer sus actividades por fuera, que son las enfermedad reumatológica, que es un nene que, bueno, será de causa infecciosa, será de causa otras que ustedes van a ir pensando, pero hay que llamar la atención. bien. En el examen físico, ¿qué usaría? Sino también si tiene adenopatía. o sea, ¿qué es lo primero? Ya sé que se va a pero los mentales, los mentales. Hay algo que, bueno, también como planteamos los diagnósticos diferenciales, lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, se pueden ver afectadas en cierto tipo de patologías oncológicas, como también hay que tenerlo rechazado. Después, bueno, por aparatos, que es lo que usaríamos en un paciente. Una piel, que es lo que hay en la piel. Que yo, pasando al músculo esquelético, movilización de todas las articulaciones, palpación. Bien, de todas las articulaciones. Buscar informaciones. Características de la piel, es una piel seca, agrietada. Pues, Sí, pálido, mucosa, por todo lo que está en el proceso, en el abdomen, ¿qué les interesa saber? Visceromegalias, masas. Bien, bueno, vamos a poco, se lo hicieron todo muy bien, estaba febril al momento del examen físico y tenía una tensión arterial normal. Puede ser un paciente que estaba en regular estado general, no tenía adenopatías, yendo por sistemas. El abdomen no presionaba presentar visceromegalias, no presionaba presentar masas, la piel estaba pálida y presentaba, estaba fluida en este momento. Recordemos este rayo, hablamos hexagonado, confluente en tronco y extremidades, no presentaba petequias, no era vesiculoso, no competía cara, no competía palmas, ni plantas.
Y después en músculo esquelético, muy bien como dijeron, de revisar todas las articulaciones, no solamente lo que se refiere que le duele, sino todas. Sí presentaba tumefacción leve en ambas rodillas, ambas muñecas, y tenía dolor en la región popliteal lateral, que se intensificaba, perdón, con la extensión y ambulación. El resto de articulaciones estaban dentro de límites normales, impresionaba el examen físico. Yo no, sí, obvio, Estamos hablando cuando entré a reumato, tuve que aprender a revisar y en un examen, el examen personalizado y específico. Pero hay una herramienta que como pediatra tiene, la conocen. Sí, no sé, en PIOS. En las personales, es un examen que lo puede hacer cualquier médico, incluso durante la carrera, evaluar ciertas articulaciones, ¿sí? Que está en menos de 5 o 10 minutos, que permite evaluar una evaluación diferencial. No solo pensando en una enfermedad reumática, pero es porque pueden tener complejas por aquí otra causa, que tienen práctica de pago. También puede haber un compromiso neurológico que genere una impotencia funcional. Me decía ella que está en el cáncer, que el mismo problema lleva literalmente 5 minutos y pueden hacer un paneo general, porque a veces no es fácil darse cuenta que hay artritis por no de una activación. La probabilidad que se cada en cuenta todo. A veces lo veo. Bien, ahora antes de pensar, o sea, pensando un poco qué veíamos, ¿alguien tiene 2 oraciones recapitular ante qué paciente estamos? ¿Alguien? O sea, un paciente con fiebre de evolución, previamente sano, con un rash con piel y artritis. No me acuerdo. 4 años. Bien. Sí, es un paciente que tiene sistema nervioso prolongado, pero abriendo un poco la discusión, ¿consideran que es una fiebre de origen desconocido? ¿Recuerdan de la GAU? ¿Cómo era la definición de persistente? O sea, justo ahí tienen síntomas asociados que van a apuntar a algo que es lo que vamos a pedir, pero sí, No, no claro, es son- como origen. Exacto, hay pautas, hay pistas, por así decirlo, que nos orientan un poco a qué pedir y para dónde ir, y no es que estamos parados en la nada. ¿Qué pedirían? Entonces, Bueno, o sea, una- ¿qué te gustaría ver en Mola? y fundamentos largos y Bien, ¿qué más? Enamorada, Transgeneración, PCR, todo lo que algo más, una quinta. Sí, tú mira para que retina, ok. ¿qué querés para la parte? sí, estamos. No, o sea, como para ver si me está Como para No, para hablar de lo pensé más en realidad, claro, como un parámetro de inflamación como van a ver, obviamente en un fan bastante aumentado, sí. Yo creo que igual antes de plantearte que diría, plantearía que diagnóstico, porque por lo menos dentro de qué síndrome se me pagar en son de signos enteros, porque no tiene idea, pagar la puta del laboratorio y te dicen, no puede, tienen pasar en encontrar por fuera. Es que uno se hace un orden de prioridades de esto puede ser esto, por esto, por esto, por esto, puede ser esto, por esto, y puede ser esto, por esto, por esto. En función de lo que uno piensa, orienta los estudios complementarios. Es el razonamiento que hacen ustedes seguro todos los días en la sala, en el cónsul, cuando están pensando. La paridad es un parámetro de información. No está mal. En este paciente igual no está mal pedirla, cuando uno hace el razonamiento. No está mal, bien, Sí, igual coincidencia. pero el pensamiento escalonado, digo, Claro, pero de una persona ya, ya, entonces, no pensar, no está mal pensarlo y uno de este paciente, sí, o pensaba en el examen de estos chicos, no, lo hubiera pensado cuando. Yo pensaba que una o puede ser un sí, ya lo sé.
y para algunas medicaciones, los que se usan en este tipo pueden solaparlo. De la curva de las piernas, la general, sí, Tiene empatías, todo el pleno. también de actividad puede Claro, no la tiene, entonces. claro, igual con los generales como los son primarios, chiquito, que en general va a manejar más el mato y el inmuno, que puede tener varias de fan. Puede forma secundaria, que pueden tener enfermedades reumáticas como no, como coléritis por Parkinson, o porque una infección por Parkinson, si no hay ese vaso, las infecciones en la cabeza, el Parkinson. La curva de que disciplina, el rash puede tener rash, en general es un rash pequeñal, porque en general son homeopáticos, y en el laboratorio van a ver la calidad del estrés, es lo que está descrito después, a veces pasan otras cosas, ¿sí? Y las ferritinas tienen que usar muy bien, para eso que siempre tenía su libro, ¿sí? Capaz la ferritina es fácil tener este momento, no lo voy a pedir, pero no lo sé. Es un paciente que vino con fiebre, con un dolor en las articulaciones, pero que vos en la guardia no sé si enseguida decís, son las articulaciones, y con un rash, vas a descartar por ahí una miositis, se me cayó el pedido. No, bueno, pero porque no, a veces no está en la guardia. Obvio, decir, no es el. Igual ahí, en base a este paciente, Sí, la tensión articular, se solo tenía dolor, se tenía y se tenía bien. Pues sí, obviamente, por sugerencia, uno separa en función del paciente que tiene, en función de eso va orientando los estudios, sobre todo los de primer nivel, y que son los que pueden hacer en la guardia o el paciente apenas llegan a los después de otros estudios, que capaz sí van a consultar con alguien en cheque o en el nivel de hijos, pero les pide para la referencia, se pide, vale, oye, bueno, no nadie creo, pero bueno, tener el hemograma recontra que pase aguda, seguro. El hemograma también tiene que responder. Plaquetas son un chico que está muy inflamado, va a haber hiperplaquetosis en la algunos también usan el agarre por el peso. En la química, la albúmina, la proteína principal, que es súper importante, el patograma, el patograma. Dentro de infecciones hay algunos virus que podrían dar este cuadro, que se pueden solicitar. O sea, ahora, no, digo, saliendo un poco del. Ahora, justo bueno, sabemos todos los días el taller, la pérdida de peso, pero si en enero tengo un fiebre, artralgia y rash, por ahí pensamos otra cosa. Son las virus también pueden usar. Bueno, empezamos primero con un laboratorio. Alguien no quiere, no hace falta leerlo todo, pero alguien quiere ir interpretándolo. Tiene una posición así con medición. Bien. ¿Cómo? Y se animan a escribir la avenida. Bueno, eso también nos da información. ¿Qué más después? Bien. Muy bien. Las proteínas totales son normales. Las plaquetas. Las plaquetas. Sí. Haciendo medio una recapitulación de todo lo que dijeron, también nos demoramos por todo lo que dijimos previamente, porque me parecería tener una pancitopenia, sino que tiene una leucocitosis, tiene una anemia neumocrónica, que y por ahí nos orienta ciertas causas, que pueden ser porque tiene anemia, trombocitosis, presión elevada, fibrinogen elevado, proteínas totales aumentadas. También nos da un montón de información de laboratorio y a priori un hepatograma en función renal normal y una harina completa también normal. Muy bien. Ups. ¿Qué más le pedirían? En el sitio de fuerzas formando o de mirar en la infección en el papel de reumatología. ¿Y qué serologías pedirías? Por más que algunas entran otro día, sabiendo eso, ¿qué pedirías?
varicela, eczema, marconella, hepatitis. Bien. ¿Y algo más? O sea, el paciente que le llega con esta tumefacción. Más que nada el 6, no sé si el 1 y el 2, pero más que nada el 6 porque a veces son desencadenantes de episodios prolongados y luego Muy bien. Bueno, ecografía, serología. Uy. Bueno, va a haber un poco de spoiler porque me hablé con lo que sí. Bueno, serologías, lo único que estaba pendiente era la primera, lo dijeron todas y el resto estaban negativas. Se le hace una ecografía de rodillas donde se ve que a nivel de la inserción del músculo isquiotibial estaba con edema perimuscular. Hicieron una ecografía abdominal. ¿Por qué le hicieron una ecografía abdominal? Ok, sí, más que nada para estar pleno, cayendo un montón porque bueno, sería muy spoiler, pero hay ciertos tipos de la patología del taller pueden causar lo que es, claro, sí, también masas. Y le hicieron una radiografía de tórax y una RPD, que bueno, por lugar de entender que no, pero la radiografía de tórax se lo hubiesen pedido, sí, no, ¿por qué? Ok, empezando en el tratamiento, ¿por qué más? cero sí. Sí, y también, como dice, perfecto prolongado. Un paciente con síndrome, con síntomas constitucionales, tiene fiebre, tiene pérdida de peso, artralgia, podría ser una patología oncológica, sí, pues sí, o TBC, muy bien, sí. Pues saben que bueno, vamos, pero bueno, está bien, pero igual. No, TBC no es el diagnóstico que uno tiene en la cabeza, o sea, sí, la fiebre y la epidemiología, que es endémico de acá, pero después se va un poco sin ser un buen respiratorio. Bien. ¿Qué diagnóstico de diferencial enfermedad que ya los recontra charlamos? Ok. Infeccioso. Principalmente, sí. Sí. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué sospechan ahora? Más o menos. Algo reumatológico, sí, muy bien. Ya estamos. Acá no, ¿qué tienes? Pues en general siempre te terminan hablando con el mato, pero sí, hay otros tumores pensados. Y un poco Claro. a veces nos dan los chicos que tienen sistema de área, adenopatía, hay que tener por lo menos un tumor. También. Poquito. Bueno, spoiler, ya está, se develó. Vamos a hablar de. Y bueno, eso hablar lo que es la definición, la técnica, el tratamiento y brevemente un poco lo que es el seguimiento por nuestro como pediatra. La ESCOTA es un grupo de patologías, un grupo de enfermedades que incluyen a todas las gastritis de causa no conocida en pacientes menores a 16 años que perduran por más de 6 semanas. O sea, es un grupo heterogéneo de patología. Generalmente más predominante en las mujeres, aunque todo lo que vamos a decir ahora, la verdad es que como recalco, es un grupo heterogéneo, va a depender también de la clasificación que tiene, ¿sí? Pero realmente es más presente en mujeres. Y después, bueno, si la tipología no está del todo elucidada, como todo lo reumatológico, tiene un factor genético, inmunológico y ambiental. ¿Saben alguna categoría? ¿Cómo? Bueno, como dijo Andy, hay alrededor 8 categorías, ¿no es cierto? Que son las, ¿verdad? La IJ sistémica, la oligoartritis, que podría dividirse en la persistente o la extendida,
La poliarticular, que va a estar la que tiene el factor reumatoide positivo y la que tiene el factor reumatoide negativo. Las artritis asociadas a entesis, la artritis psoriásica y la indiferenciada. Ahora, listo. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de cada una de ellas. En cuanto a la sistémica, es la artritis que va a tener el compromiso de una o más articulaciones y que va a tener fiebre al menos 2 semanas 2 semanas de duración, que va a ser cotidiana en 3 días consecutivos de toma de la temperatura. Y además va a estar asociado a una o más de los siguientes síntomas, que puede ser exantema eritematoso evanescente, adenomegalias, hepatoesplenomegalia o serositis. En la poliartritis es la que va a estar afectada en 5 o más articulaciones, y esta, como decía, iba a dividir en la que tenía el factor reumatoide positivo y el factor reumatoide negativo. Y para poder decir que tiene el factor reumatoide positivo, debían ser mayor o igual a 2 tomas en intervalos de 3 meses entre cada toma. ¿Puedo hacer un comentario? Estás escribiendo en realidad en la descripción de las categorías de una clasificación. Ah, sí, y Esas clasificaciones en realidad no son diagnósticas, porque diagnósticos es clínico. Sí, vieron que decía que no sé si lo nombraron, que es del tipo de descripción. Por eso cuando vienen a consultar, transición mucho a yo con oncológico, después me ponen un tratamiento que se llama un supresor, y si el chico resulta que es una leucemia, está pasado en una grave, se entienden a la complejidad, por eso. Estas definiciones son de criterios que son tan estructuradas, de verdad realizadas, de hay nuevas. Y yo, por ejemplo, estos 6 temas de disputa sistémica, que es la cantidad de circo y movimientos y que desde el punto de partida es la fiebre, no tanto la artritis, ¿sí? Porque hay unos porcentajes de pacientes que cuando debutan no tienen artritis. Si vuelven a pasar por ese criterio, nos pueden decir, no tiene artritis, quiere decir, no apunte con el ¿entienden? O sea, son también que las está bien, como para englobar y como uno se vaya orientando, pero son criterios de clase. claro, sí, como mencionabas, hay diferentes criterios de clasificación en las que en algunos incluso no se menciona a estas como psoriasis. Hay alguna población temprana que engloba el marco. No importa. Bueno, y estos, bueno, y estos serían los criterios de clasificación que me olvidé de mencionar perdón. Y bueno, de ahí seguirían las oligoartritis, que son menos de 5 articulaciones afectadas, y van a estar aquí divididas las persistentes o las extendidas. La persistente ambas van a estar afectadas en los primeros 6 meses de enfermedad. La diferencia entre la una y la otra es que la persistente no va a desarrollar artritis en más de 5 articulaciones posterior al curso de la enfermedad, y en cambio la extendida va a desarrollar artritis de 4 o más articulaciones. La artritis con entesis puede estar la artritis y entesis, o la artritis o entesis más 2 de las siguientes, que son la sensibilidad de la articulación sacroiliaca, dolor inflamatorio el lumbosacro, el HLA-B27 positivo, uveitis anterior aguda, la aparición de artritis en varones mayores a 6 años, o el antecedente de un familiar de primer grado que presente espondilitis anquilosante, uveitis anterior aguda, enfermedad inflamatoria intestinal asociada a sacroilitis o artritis reactiva. Y la psoriásica, también puede estar la psoriasis y la artritis, o la psoriasis o artritis más 2 de los siguientes, que son la psoriasis en un familiar de primer grado, la dactilitis, o anomalías de las uñas como la onicolisis o los hoyuelos en sus uñas. Y la indiferenciada es la que no cumple los criterios de ninguna de estas categorías, o cumple 2 o más criterios de diferentes categorías. Bueno, aquí un poco de lo mismo, como había mencionado Andy, el oligoarticular era la presentación más frecuente, se da en su mayoría en mujeres. La poliarticular está en el 20%, perdón, es bifásica y tiene 2 picos. El primer pico es a los 2 y 4 años, y luego el segundo de 6 a 12 años. Afecta a las pequeñas y grandes articulaciones,
y las de factor reumatoideo negativo tienen el PAN en positivo en un 25%. En las poliarticular con factor reumatoideo positivo afecta también a las mujeres, son más frecuentes en la adolescencia, es simétrica y afecta a pequeñas articulaciones de las manos y pies. La sistémica está en el 5 al 15%, afecta por igual tanto a hombres como a mujeres, puede estar asociados a visceromegalia, serositis y linfadenopatías y también anemia. Ahora les comento un poquito más de esto. En las que tienen entesitis, afecta, como había dicho anteriormente, a niños mayores de 6 años y las que tienen la entesitis aislada pues, tienen que tener los criterios que les había mencionado anteriormente. Y en la psoriásica afecta al 2%, es en su mayoría en mujeres, también tiene dos picos, la una es de 2 a 4 años y la otra de 9 a 11 años y es asimétrica. Bueno, esto es igual un poco de lo que ya les había mencionado antes, un cuadro más organizado. Y ahora, en cuanto a la clínica, el síntoma cardinal es la artritis, pero puede estar o no en el inicio de la enfermedad. Y van a existir manifestaciones extraarticulares y articulares. Dentro de las articulares va a estar el dolor articular, la tumefacción, lo que habíamos mencionado, la rigidez después del reposo, que por lo general es en la mañana. También en niños más chicos puede haber limitación de la movilidad, cojera, que son los síntomas que generalmente llevan a la consulta. Y las que afectan a las grandes articulaciones, por lo general van a afectar a los codos, a los tobillos y al carpo. Y las que afectan a las pequeñas articulaciones van a afectar a las interfalángicas distales y proximales y metacarpofalángicas. Y en cuanto a las manifestaciones extraarticulares, vamos a estar, perdón, los síntomas constitucionales, que pueden ser la pérdida de peso, la astenia, que son características de la sistémica por lo general. También puede existir la fiebre, que está presente en el 75% de casos, que puede estar o no con el dolor articular. Y eso en cuanto a la fiebre, perdón. Y que responde o no a AINES y por lo general tiene una mejor respuesta al uso de glucocorticoides. En cuanto al exantema, como habíamos mencionado, es un exantema maculopapular evanescente que también puede estar asociado o no a la fiebre o a las otras manifestaciones que existen en la enfermedad. Y pueden haber lesiones oculares como la uveitis, en la que vamos a tener fotofobia, eritema, y que pueden causar ceguera en un 38% de pacientes, y es por eso que es importante la valoración oftalmológica en los pacientes que tienen AIJ. Bueno. En cuanto al diagnóstico, los estudios, perdón. Eso por lo general es más de la sistémica. Claro. Pero sí capaz una oligoartritis, o como una artritis, ¿no? Seguramente la transmisión. Es así, el ojo es mandatorio que tendríamos, sobre todo si tienen el PAN positivo. Se pueden hacer una anterior pregunta, que en general es asintomática, pero la tenemos que buscar. Las otras formas de artritis son conflicto de aire y que la de los garcitos que le dan la rodillita con el tesis, pero son hacen episodios como más agudos que luego suele que son más sintomáticas. Y eso que en general no suelen estar secuelas ni tener complicaciones artísticas, que la gran es más cada actriz tiene su cosita y su vuelta. Entiendo que es como para hablar en general. La fiebre en general en la expresión del estilo tiene que estar. Sí. Pero por los otros síntomas pueden no estar en mayor o menor porcentaje, pero la fiebre es la que tiene el 75%. Bueno, eso. En cuanto al diagnóstico, los estudios se van a orientar según la categoría de la AIJ. Por lo general se pide un laboratorio basal, como habíamos mencionado en el paciente, el cual debería constar en hemograma completo, eritro de sedimentación, PCR, inmunoglobulinas séricas, factor reumatoide y FAN. El laboratorio lo que nos va a ayudar es evidenciar el grado de inflamación, el monitoreo de la enfermedad y también el seguimiento del tratamiento. En cuanto a los estudios que había mencionado anteriormente, en el hemograma podemos ver esto que, como les mencionaba anteriormente, en la sistémica puede haber anemia y nos habla de la inflamación del paciente. También podría haber leucocitosis con los leucocitos de entre 15.000 a 25.000 a predominio neutrófilo
y las trombocitosis, que también son características de la sistémica. La eritrosedimentación y la PCR va a estar elevada. La eritrosedimentación nos ayuda un poco más a orientarnos en la respuesta al tratamiento, porque esta puede estar elevada en casos de infecciones, según la edad o si el paciente tenía anemia. Las inmunoglobulinas séricas también pueden estar aumentadas, el factor reumatoide positivo, como mencionamos anteriormente, y listo. Dentro de otros estudios que se pueden solicitar son los estudios de imágenes, como por ejemplo las radiografías, que siempre se tiene que pedir del lado afectado y del lado salvo para hacer un comparativo. Por lo general, las lesiones se van a ver en etapas más tardías y como de entrada se pide una radiografía de mano y carpo de frente, y en caso de las radiografías que se piden de la columna cervical, siempre tiene que ser de perfil para poder valorar la articulación atlantoxoidea. Las ecografías y la resonancia nos van a ayudar a ver lesiones de manera más temprana. La ecografía nos ayuda sobre todo para la sinovitis y la resonancia magnética para la evolución de la enfermedad. Además, bueno, se pediría un RX de tórax, la PPD, como para seguir haciendo diagnósticos diferenciales, y para el tratamiento anterior podría también utilizarse la punción de líquido sinovial según la clasificación, esto sobre todo en las oligoarticulares, en las que vamos a obtener un líquido sinovial inflamatorio, en la que va a haber leucocitos de 40.000 a 100.000 y a predominio polimorfonuclear. Y también se podía pedir la biopsia de la membrana sinovial en este tipo de AIHOT. Y una PAMO también como diagnóstico diferencial. Bueno, y como habíamos mencionado antes, un poco hablando de diagnósticos diferenciales, tenemos a las infecciones que pueden ser las bacterianas o las virales. Dentro de las bacterianas está la sepsis, la tuberculosis, la endocarditis bacteriana, la artritis infecciosa. En las virales, la hepatitis y la mononucleosis. En las neoplásicas, o la LLAB y el neuroblastoma, como había mencionado. Y en enfermedades de tejido conectivo, el lupus, la fiebre reumática y la vasculitis. Bueno, volviendo al paciente, en este paciente se había solicitado un laboratorio inmunológico en el que como positivo tenía la IgG aumentada con un valor de 2.780 y la IgA también aumentada con un valor de 444, y en el perfil férrico la ferritina igual aumentada, que tenía de 1.234. Además, se pidieron los otros estudios que había mencionado, en el cual tuvo un ferritis de sangre que estaba normal, la PAMO que estaba normal. Se le hizo un fondo de ojo con la ampliara con hendidura, que también se encontraba dentro de límites normales, ¿no? Estamos todos igual para el pozo. Bueno, además se solicitó la PANTAC de tórax, abdomen y sistema nervioso central, que estaban normales, y se hicieron resonancia magnética en rodilla izquierda y tobillo izquierdo, en el cual el de rodilla izquierda tenía líquido de aspecto inflamatorio rodeando el vientre muscular del semitendinoso. En la del tobillo derecho tenía edema óseo difuso en la medular del hueso cuboides y cuneiforme, y el centellograma óseo tenía una hiperemia y mayor captación de contraste en proyección de tibio astragalina izquierda. Bueno, y una vez descartada la patología infectológica y la oncohematológica, se asumió el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. El diagnóstico se hace ya cuando cumple las 6 semanas, o sea, vos hasta las 6 semanas no podés ponerle el fotón. Ah, por eso es una forma característica. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo te y qué? La fiebre, tiene el rachítico, la fiebre, tiene el polar, el inflamación, y esta cosa, no no vas a esperar las 6 semanas de inducción. Y en las oligoarticulares, que capaz es más difícil porque pensás primero algo más infeccioso y sí, más infeccioso si para donde no fuera una monoartritis de rodilla, una cosa, otra cosa es que las rodillas es un tobillo. El cuadro clínico general del paciente. Hoy en día lo que usamos son más biomarcadores. Eso es la clasificación, el número de articulaciones. Tenemos un caso de uno, que tenemos 70, incluso acá en el hospital, no tenemos nada genético, pero tenemos biomarcadores que se para por ejemplo, la ferritina,
Nosotros, en nuestros sistemas, la rutina es muy importante. Vos tenés como un chico que tiene 15 días, vamos a tener un niño 29 litros. ¿Cuál es una rutina? No todas las rutinas igual son pacientes reumatológicos. Te digo, un chico que más o menos descarta, tiene una rutina. Ya más de 500 de rutina se incluye un diagnóstico diferencial de las cosas. Casi un poco como un teoría en todas las. Y bueno, uno pues con biomarcadores, tenemos importancia, uno ya puede hacer diagnóstico. Claro, y vos ves este chico, no sé por qué le dieron resonancia, me era un sistémico, si ya estaba con fiebre, más original, descartaron, como decía, lleven todo lo oncológico, el oncológico que tenemos en zona respecto, ya lo asumí y ya le comento. Sí. Pues, hay cosas más fáciles que ya te permiten hacer un diagnóstico hoy en día, ¿no? Por eso está todo en revisión, pero uno, teniendo pocos elementos, ya puedes hacer mucho. Lo infeccioso es el calor mismo nuestro, no tenga algún ejemplo, una oligoartritis, algo postviral, post-infección, parvovirus, a veces te damos pequeñas articulaciones, pero bueno, ven el tiempo de evolución y las líneas. Y las inmunoglobulinas que tenía mental Angélica son, digamos, como marcadoras o más específicas. Es bastante desfasado. Sí, sí. No quiere decir que esté inflamado. Ok, ya no es nada específico, o sea, simplemente inflamación. También para la especial de inmunodeficiencia. O sea que los sistemas que en el pico de edad ven muy chiquitos. Entonces vos tenés que ver si un paciente inmunocompetente o inmunodeficiente, porque hay, viste que hoy toda la inmunidad está entrelazada y puede ser capaz un chico que tiene alguna inmunodeficiencia definida y se manifiesta como un autoinmunidad. De hecho, deberían empezar a actuar datos diferenciales que van para el ejemplo, no todos los inmunos son inmunodeficientes, tienen defectos diferentes partes. No inmunes, incluso pueden haber inflamación o pueden tener también autoinmunidad social y ser consciente que hay la inmunidad inmune, pero tenemos la primera versión es un marcador en estos pacientes. También pueden ver el proceso. Efectos también se encuentra con lupus, otras enfermedades que las principalmente están viendo están Otra cosa, la neutrofilia, que es una cosa general de una ayudar. Nos vienen a consultar muchos pacientes con síndromes de y neutropenia. Ya eso, para una enfermedad de STIR, la neutropenia ya le hace pensar en algo oncológico. Eso ha pasado mucho. Por más que tenga 20.000 años, está en neutropenia, ya se está. Si tiene neutrofilia, el neutrófilo para las nuestras es la célula que tomamos mucho fuego. Demora, ya mirando, tiene una neutrofilia, venga, ya se está neutropénico, aquí el primero. Obviamente una chivera hay que pedir. Sí, no, o sea, ciencia. Bueno, y nada, este paciente descartando la etiología infecciosa y aunque hematológica, se asume el diagnóstico de artritis séptica y la artritis idiopática juvenil. Perdón. Artritis idiopática juvenil sistémica. Y continuamos con el tratamiento. ¿Ustedes conocen algo del tratamiento que se utiliza? Algunos tratamientos que es muy importante paciente que han tenido pacientes con una cosa que se llama yo nunca lo voy a decir si tienen una máquina porque van a recaer un montón de bueno, lo que es lo que ya en el compromiso de la regulaciones y también locales.
Yo reposo bien y todo eso. Reposo, se agarra y se quieren. Era la rehabilitación o la gran operación. La cirugía, para mantener una mujer que la cabeza en el momento que quitan. Bueno, no se me olvidó ver una cosa. Pero bueno, en este pico lo que se hizo fueron pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos kilo día por 3 días, seguido de meprednisona, 10 miligramos kilo día, con lo cual tuvo buena evolución clínica, el cese de la fiebre y mejoría sintomática. Sí. Sí. Sí, tengo que chequear. Ahí chequeo. Según. Debe haber sido muy responsable. Ahí chequeo. Debe estar. Y bueno, se pautó a largo plazo el tratamiento con el tocilizumab. Ahora, en cuanto al tratamiento, es un tratamiento multidisciplinario y escalonado, en el cual el objetivo es el control sintomático, el control del proceso inflamatorio subyacente y lograr y mantener remisión sostenida con mínimos posibles efectos secundarios relacionados al tratamiento. Dentro del tratamiento, como habíamos mencionado, tenemos a los AINES, a los glucocorticoides, a los modificadores de la enfermedad como el methotrexate y a medicamentos biológicos. Bueno, en cuanto a los AINES, se utilizan porque por su acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica, por lo general se utiliza el naproxeno, el ibuprofeno y la indometacina. El naproxeno se utiliza una dosis de 10 miligramos kilo día dividido en 2 dosis, el ibuprofeno de 30 a 40 miligramos kilo día dividido en 3 a 4 tomas, y hay que tener presente siempre los efectos adversos, dentro de los más frecuentes los gastrointestinales, que pueden ser náusea, sensación de plenitud y menos frecuente sangrado digestivo, y también los otros efectos adversos menos frecuentes como trombocitopenia, rash, cefalea y visión borrosa. En cuanto a los corticoides, la forma de administración fundamentalmente es la sistémica y la intraarticular, y la indicación de los mismos va a depender de la gravedad de la enfermedad. Por lo general se utiliza, como en el caso de nuestro paciente, pulsos con metilprednisolona de 10 a miligramos kilo día para el control de los síntomas graves, y después se pasa a la vía oral con prednisona a 1 a 2 miligramos kilo día. Por eso debe haber sido un error de tipeo. Sí. Y hay situaciones específicas como en la IJ oligoarticular, en la que se puede utilizar además inyecciones con corticoides intraarticulares. Y en cuanto al methotrexate, el mecanismo de acción es que inhibe la proliferación de células inmunes, disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias y promueve la liberación de adenosina, lo que va a conducir a un efecto antiinflamatorio sostenido y la mejoría clínica de la enfermedad. Hay que tener igual en cuenta los efectos adversos de la misma, que son la hepatotoxicidad, náusea, malestar abdominal, úlcera péptica, alopecia, rash y leucopenias. Y para disminuir los efectos adversos, lo que se utiliza es el ácido fólico a 5 miligramos por semana, luego de 48 horas de la administración del methotrexate. Me había olvidado mencionar la dosis del methotrexate. Por lo general que se utiliza es de 10 a 20 miligramos metro cuadrado semanal, y empieza a tener su efecto recién a las 3 semanas. Bueno, previo a la indicación del methotrexate se debería solicitar un laboratorio general completo con hepatograma, serologías virales con HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus Epstein-Barr, y PPD y radiografía de tórax, al igual que en los glucocorticoides, que también olvidé de mencionar hace rato. Y se deben hacer controles mensuales durante los primeros 3 meses y luego trimestrales para poder evaluar la toxicidad a la droga. Y por último están los biológicos, que tienen blancos específicos en la cascada inflamatoria, como las citoquinas, moléculas de superficie celular y moléculas de adhesión. Y dentro de esos, como mencioné, estaban los anti-TNF-alfa, los antilinfocitos T y los antilinfocitos B, como rituximab.
Bueno, ya para finalizar acá, esta parte es más que nada nuestra pediatra, vamos a ver un montón de pacientes con el hipotanismo hospital y hay que hacer cosas que nosotros podemos usar. Vacunas, sí, ¿no? O sea, ya se empieza con el está todo para conseguir. Ok, podemos decir que del lado de inmunosupresión, del lado de inmunosupresión va a depender. Todas las vacunas, algunas sí, otras no. Importante las. A mí lo que. ¿Sabes si hay alguna vacuna que se da a todos los pacientes? Sí, pero tenés que dar un sí, de vamos a hacer el esquema del. Como si fuese un oncológico, de también, perdón, porque es. Que a veces no le dan la misma relevancia porque no se partían por guardia que era un temporal con fiebre, ¿no? Y ya yo no me acuerdo mucho de esa pero no pega, no sé qué, que se encarga con el mismo. Bueno, obviamente están derivadas las situaciones, un chico que está solo con método, pero empezar con corticoides, porque son pacientes que tienen módulos y sistema inmune. O sea, que no es que, ay, lo veo perfecto y después se lo vamos a necesita, lo mando a la nacional. El chico que evaluar y si está haciendo medicina sobre la general, eventualmente si hay que tomar algún sentido que tomara, que simulaba. Eso también es relevante, como que no las consideran, son pacientes que están en un sitio. No pueden tomar el manejo de todas las listas. Antimucóxica, antigripal y COVID son vacunas que tenemos que dar. Después, esta información está sacada de una guía que es de 2021 de la Asociación Americana de la Reumatología, que habla más que nada de las terapias no farmacológicas como disponen de inmunoterapia, vacunas, las pequeñas cambios, pero para el propósito de esta publicación, independientemente se toman a todos los pacientes que con medicación como inmunosuprimidos, como recién dijo ayer, va a depender qué medicación, qué dosis, cuánto tiempo, si es intermitente, y también van a ser pacientes que nosotros vamos a estar consultando con un centro vacunatorio, pero es más que nada para tener un pensamiento nuestro también. Que las vacunas contraindicadas son, como me dijeron, las vacunas vías de atenuadas y vacunas inactivadas según el calendario, y si no están en tratamiento deberían estar vacunadas por inactivado y atenuadas, y que si vos le das una vacuna atenuada, te das 4 semanas para poder darle un tratamiento inmunosupresor. Pero bueno, obviamente un paciente ya en tratamiento lo vamos a ir hablando un poco. Después, Y una vez suspender el inmunosupresor cuando depende de la droga. Ok. Los biológicos tienen otro tiempo, pues También tiene tiempo. en particular de qué biológico es. Exacto. Después, con respecto a lo que es el seguimiento pediátrico, lo que es la monitorización de los efectos adversos de la medicación que nosotros le vamos a estar dando, más allá del seguimiento laboratorio que son las más están haciendo para el control de la enfermedad. Todo lo que es metotrexato, tocilizumab, a inicio le vamos a hacer laboratorio y después, como dijo Andy, son controles trimestrales, valoramos función hepática, función renal, hemograma. Y después, si solo es un tratamiento con AINES, también hay que hacer un control cada 6 a 12 meses. De nutrición, brevemente, lo que ahora esta guía es que está recomendado como en todo, es una dieta corredora, variada, fruta, todo, sobre todo porque últimamente hay como cierta tendencia a, por ahí ciertas familias, por lo que leen en internet, de empezar con las alimentaciones restrictivas. Bueno, no le doy no le doy cosa, no, cosa no, cosa gluten, no le doy gluten, no le doy esto. La realidad es que lo que habla esta guía es que este tipo de alimentaciones puede predisponer en realidad a carencias deficitarias de ciertas vitaminas y proponer nosotros una enfermedad como a trazar tratamientos y eso, sí que recomiendan una alimentación balanceada y no recomiendan ningún sufrito, nada de verdad. Y bueno, 400 veces lo decimos, pero debe ser, y también cuando uno tiene una exposición. Y bueno, me Parece vitamina D, no te falta de Voy a dejar de grabar. Gracias.